Hola, ¿cómo están? El pecado es uno de los grandes enemigos del ser humano, digamos, después de Satanás. Satanás también lleva al hombre a pecar, así que van de la mano. El pecado ha sido lo que ha evitado que grandes hombres o muchos hombres en la historia de la humanidad llamados por Dios no cumplen el propósito que Dios tiene para ellos y que, y que vivan una vida en derrota, una vida en miseria y plagada de problemas, de tragedias, de desgracias de todo tipo. Por eso es muy importante atacar el pecado, pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Jesús en nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, viene a morar el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo que nos da convicción de pecado. Aquí en la descripción del video van a ver, les voy a dejar el video sobre el Espíritu Santo y cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos da convicción de pecado y ahora como nuevas criaturas sabemos que el pecado está mal. ¿Qué es el pecado? Básicamente todo lo que desobedezca los mandamientos de Dios, todo lo que sea contrario a las leyes de Dios. Entonces nosotros aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador, comenzamos a leer la palabra, a asistir a una iglesia y el Espíritu Santo nos va revelando lo que es el pecado, ¿no? y cómo debemos tratar con él. Todos conocemos los 10 mandamientos, ¿no? Eso está en Éxodo 20, es importante leerlo porque debemos cumplirlo. Los 10 mandamientos, ¿no? Todos los conocemos: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, honrarás a padre y madre, santificarás la fiesta, entre otros, ¿no? Entonces es importante tenerlos en cuenta porque eso nos alejan de Dios, o sea, eso interrumpe nuestra relación con Dios y además el pecado mata. Dice la palabra que el pecado mata espiritualmente y también te puede matar hasta físicamente, pero más importante espiritualmente, porque el pecado te puede te puede cerrar la puerta al cielo cuando mueras, así que es algo muy delicado. Hay solamente dos destinos, el cielo y el infierno. La paga del pecado es muerte y vamos a hablar de eso. Tan importante es, tan grave es el pecado, tan malo es que Jesús tuvo que venir a pagar por nuestros pecados. Él murió en la cruz para darnos vida eterna, murió por nosotros, pagó por nuestros pecados Él, porque nosotros íbamos rumbo al infierno. Si Él no venía, estábamos en el infierno. Así de importante es el pecado, porque Dios estableció en su ley que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso es una ley de Dios. Entonces tuvo que venir el que no pecó, Dios mismo, Él mismo hecho hombre, a morir por nosotros. Nosotros ahora lo aceptamos y gracias a Él, por gracia, tenemos entrada al reino de los cielos. Entonces fíjate lo que dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el pecado trae muerte. El pecado trae muerte, eso es importante tenerlo en cuenta porque nos mata en todo sentido. Romanos capítulo 8, versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, nuestro cuerpo siempre está dado al pecado, porque es un cuerpo caído, entregado al pecado. Moriréis, si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Entonces el Espíritu Santo nos va mostrando a través de la lectura de la palabra, a través de escuchar prédicas, de escuchar a nuestro pastor hablando, y Dios lo usa y pone las palabras en su boca para que la congregación reciba el mensaje que debe escuchar. Pues nosotros nos vamos purificando, nos vamos santificando y vamos entendiendo todas esas áreas que debemos dejar atrás y debemos sacar el pecado de nuestra vida para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida y para evitar que nos ocurran cosas malas, tragedias y enfermedades de todo tipo. Fíjate acá, esta historia es muy interesante. Eso está en Juan capítulo 5. Este es el paralítico de Betesda. Es una historia de un paralítico que ahí estaba en el estanque de Betesda. Había un estanque, ¿no? Que había una creencia que cada cierto tiempo bajaba un ángel al estanque, movía las aguas, y entonces la primera persona que estaba ahí enferma, tocaba las aguas o se metía en el estanque, era sano de la enfermedad. Pero esta persona era paralítico, tenía 38 años enfermo. Entonces Jesús se le acerca, le dice: ¿qué tienes? El paralítico le cuenta que cuando viene el ángel y toca el agua, todo el mundo pasa primero que él y él no puede porque es paralítico y nunca puede ser sano. Entonces Jesús lo sana. Después de sanarlo, después de 38 años, Jesús sigue haciendo milagros todavía. Se lo encuentra Jesús en el templo a este paralítico, ya no era paralítico, y Jesús le dice:
Esto estamos hablando de Juan capítulo 5 versículo 14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo que nos deja entender claramente que el pecado puede producir la enfermedad. Muy probablemente este hombre haya caído en esa enfermedad o siendo paralítico por el pecado. El pecado lo pudo haber fácilmente quitado la movilidad de sus piernas, porque eso hace el pecado. Entonces Jesús dice, no peques para que no te venga alguna cosa peor. Son palabras de Jesús. Esto nos da ese temor de Dios necesario, ¿no? Saber que el pecado nos puede generar enfermedad en nuestro cuerpo o para la persona que se entrega a pecado, ¿no? Esto no quiere decir que a la primera que pecas pues ya te viene un castigo, un juicio de Dios, ¿no? Porque dice la palabra que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Él siempre nos advierte antes de que nosotros nos hundamos en el fango del pecado constantemente, deliberadamente, pero para esto definitivamente hay que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque sin aceptar a Jesús, sin haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos en el mundo. No tenemos convicción de pecado para nada, estamos guiados por nuestros deseos, por los deseos de nuestra carne, y vamos rumbo al infierno. Solamente Jesús nos cambia el destino eterno del infierno por el cielo. Entonces, yo aquí tengo unas anotaciones sobre lo que son las consecuencias del pecado, ¿no? Las consecuencias del pecado. Primero que Satanás sabe Satanás sabe que él te hace pecar para que tú desobedezcas los mandamientos de Dios y te vaya mal. Recuerda que la Biblia, Dios estableció claramente, si cumples con mi palabra, te irá bien, tendrás una buena vida, te llena tu vida de bendiciones, una lluvia de bendiciones en todas las áreas de tu vida. Pero si incumples los mandamientos, entonces viene el castigo y Satanás te engaña. Por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia el pueblo, las personas, por ignorar que si desobedecen la Biblia, los mandamientos de Dios, por eso es que le va como les va, por eso el mundo está como está, porque el mundo vive de espaldas a Dios y por eso el mundo se está acabando, por eso hay tanta maldad en el mundo, tantos asesinatos, tantos robos, tantas torturas, tantos abusos, violaciones y cosas muy feas, ¿no? Entonces, afecta tu relación con Dios. El pecado es esto, ¿no? Tú estás orando acá y es un techo, ¿no? Te interpone tu relación con Dios y eso te afecta en todo sentido. El pecado impide que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, así que es muy importante, ¿no? Porque Dios necesita limpiarte antes de poder cumplir los grandes propósitos que tiene para tu vida. El pecado te marchita, te apaga y finalmente te mata, ¿no? Dice la palabra que Satanás viene a robar, matar y destruir, te quiere matar totalmente. El pecado te pone de mal humor, te roba la alegría, te roba el gozo, te roba la paz. Sin embargo, cuando vives en obediencia a Dios, en comunión directa con tu Dios, vives en gozo, en alegría, en paz, en felicidad, en confianza, tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ya hablábamos de que el Espíritu Santo te va mostrando todo lo que es pecado, todo lo que va contrario a la ley de Dios. Pero lo quiero poner aquí, hice una lista como de pecados muy, muy comunes que desagradan a Dios y que debemos eliminarlo de nuestra vida porque nos hacen mucho daño. Entonces, hay algunos aquí que están entre los 10 mandamientos y otros que Dios lo ha tratado directamente en mi vida y me los ha mostrado y en la vida de muchos hermanos, ¿no? Maltratar a las personas, eso es vital, porque recuerda que Dios dijo, lo primero y lo más importante, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Así que hay que dejar de maltratar a las personas, no hablarles áspero, no tratarlas rudo. El odio y el rencor, eso hay que sacarlo totalmente de nuestra vida. La falta del perdón, si no perdonamos a las personas, Dios no nos perdona, dice su palabra. La murmuración, el chisme, la crítica y estar juzgando a las personas. Ver cosas impuras, pornografía, la masturbación va contrario a los mandamientos de Dios. La fornicación, tener sexo fuera del matrimonio. Adulterar, tener relaciones sexuales con una persona que no sea tu esposa legítima o tu esposo legítimo. Adorar imágenes, cualquiera sea de esas imágenes que está llena la Iglesia Católica de eso es pecado. Eso a Dios lo desagrada y siempre ha traído grandes juicios o terribles juicios a los pueblos que son idólatras. Robar, matar, el egoísmo, el orgullo y la soberbia.
dice la palabra que Dios humilla al soberbio y enaltece al humilde. Así que, bueno, Dios te quiere mostrar exactamente las áreas en las cuales tú tienes que trabajar. Él quiere trabajar contigo distintas áreas. Todo esto que te mostré o que te hablé son cosas que debemos trabajar en nuestra vida y estar siempre. Dios nos está purificando y nos va limpiando, pero todos tenemos nuestro punto débil, ¿no? Pero con Dios todo es posible, con Dios todo es posible. Acuérdate que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y Dios te puede ayudar en cualquier debilidad. No importa que tengas meses, que tengas años hundido en ese hueco, que tengas años sumergido ahí, que piensas que nunca te vas a sacar, en esa debilidad que te está haciendo mucho daño y que te está afectando en tu relación con Dios. Si tú clamas a Él, declaras los versículos de la Biblia relacionados con esa situación, te paras firme las promesas de Dios, tú puedes salir de eso. No importa que te puedes caer, te puedes resbalar, pero si tú sigues, te garantizo que si tú sigues, que si no te rindes, vas a salir de eso y vas a poder tener y alcanzar la vida que Dios, que Jesús murió para darte.